hermanita Loli. La palabra. Pueden tomar asiento. Buenas noches a los que me han saludado. Cuando la alabanza se decía hombres de valor, no solamente pensemos que son los varones, sino también las damas, porque cuando se habla de hombres se habla de varón y de damas. Hace 2 semanas atrás nuestra hermana de Giret habló acerca un poquito del compromiso, y esta noche yo voy a hablar otro poquito del compromiso. Amén. Amén. Y leyó la hermana Rosana una parte de lo que el Señor entrega cuando uno hace el compromiso con Él. Amén. Y vamos a hablar entonces esta noche del compromiso, y yo quiero leerle algunos sinónimos de compromiso. Sinónimos son palabras que se escriben distintas, pero que significan lo mismo. Sinónimo de compromiso es un trato, es un acuerdo, es un pacto entre 2 o más personas que se comprometen a cumplir ciertas obligaciones y derechos. También quiero leer el compromiso, o sea, el antónimo, lo contrario de compromiso. Es pasividad, reposo, descanso, inactividad, inercia y simplemente desentenderse. Eso es lo contrario de un compromiso. ¿Qué es un compromiso? Un compromiso es una decisión consciente, diaria, de priorizar, de trabajar, de construir en aquello en lo que uno se ha comprometido. Hermano, yo pienso que la palabra no debiera ser compromiso, sino debiera ser pacto. Pero con el tiempo se ha ido devalorizando el significado de la palabra, y entre ellos compromiso es una palabra más liviana, más suave. Porque pacto era antiguamente, el pacto que se hacían de palabras. Uno decía y se cumplía. Entonces nosotros en esta época, en este tiempo, tenemos 2 compromisos muy importantes. Llámese carnal, físico, espiritual, pero en este tiempo, en esta vida, nosotros tenemos 2 compromisos que son muy importantes. Uno de ellos es el matrimonio. Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque para nosotros vivir juntos, para nosotros estar unidos, tenemos que pedir hora primero al registro civil. Y de allí ellos nos dan una hora y nosotros nos preparamos en ese tiempo y decidimos conscientemente priorizar, trabajar y construir en una relación que vamos a contraer, o sea que vamos a unirnos a través de las leyes. Amén. Entonces cuando llega el día de nuestro matrimonio, vamos lo más bonito posible, ¿o no? Amén. Compramos trajes nuevos y nos presentamos ante el juez. Y él nos da una historia, o sea, nos lee los requisitos o lo que nosotros cómo debemos funcionar en el matrimonio. Por ejemplo, nos dice que debemos de estar unidos hasta que la muerte nos separe, que debemos de estar en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, y un montón de cosas que nos dice. Y nosotros, ¿qué hacemos? Aceptamos ese compromiso. Entonces, cuando nosotros lo aceptamos, ¿cómo se llama ese compromiso? Con una firma. Hacemos y listo, quedamos atados a ese compromiso hasta que la muerte nos separe. Por ejemplo, en mi caso, cuando decidí conscientemente construir una familia con mi esposo ante la ley, entonces yo tuve que responder estos 42 años que viví con él, ser fiel y todo lo que me dijeron ahí, pues vivir en la pobreza, la escasez y todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora él ya no está, él ya murió, entonces mi compromiso acabó con él, terminó. Porque ese fue el compromiso que yo hice con él hasta que la muerte nos separe. Si él hubiese estado vivo, entonces yo todavía hubiese estado con él, porque mi compromiso no termina ahí. O al revés, pues si yo hubiese fallecido, entonces él hubiera sido libre. Por ende, yo soy libre de ese compromiso ahora y yo puedo contraer otro compromiso con otra persona y legalmente
no tendría mayores problemas porque es un compromiso. Pero hay otro compromiso que yo creo que es como el que se cumple así a cabalidad y que hacemos eso, priorizamos, trabajamos y construimos a este compromiso, que es el trabajo. Yo creo que cumplimos más ese que el del matrimonio. ¿Por qué? Porque ese nos da, decimos muchas veces, de comer. Cuando una empresa necesita a alguien para que trabaje, para que produzca en ella, ¿qué hace primero? Pone un aviso. Se necesita, no sé, arquitecto, ingeniero, aseador. Da el aviso de que se necesita una persona para la empresa. Entonces cuando yo oigo ese llamado, yo digo, oh, yo puedo ir porque estoy sin trabajo, sin pega. Entonces yo preparo mi currículum y lo envío, ¿verdad? Lo envío a la empresa. ¿Y qué pasa? La empresa lo revisa y llama. Dice, Francisco Vergara, preséntese el lunes a las 8 de la mañana, y le da la dirección y todo. Bueno, él ya sabe porque él ya mandó su currículum y todo el asunto. Entonces, ¿qué pasa? Estoy seguro yo que el hermano Francisco a las 5 de la mañana él ya está en pie. Está bañándose, está arreglándose el pelito, está presentándose, poniéndose lo mejor posible, pasando su currículum para que cuando se presente ante el gerente o ante el trabajo, él puedan elegirlo a él. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el hermano Francisco llega, por ejemplo, no a las 8, llega a las 7 de la mañana a la oficina y está lo más cerquita para no llegar atrasado, porque eso da un mal testimonio de él. Entonces tiene que estar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ya lo llaman a la oficina, Francisco dice, ya, sí, no hay problema, el lunes usted empieza a trabajar en la empresa. Entonces, cuando el hermano Francisco entra a la oficina, lo llaman en un momento que está ahí trabajando, lo llaman a firmar ¿qué? El compromiso, un contrato. Entonces, cuando lo llaman al hermano Francisco, le leen también el trato, le dicen, bueno, tú tienes que trabajar 8 horas diarias, de lunes a viernes, tienes que hacer esto y esto otro, y su número de cosas. Y su sueldo va a ser de 5 millones de pesos. ¡Wow! Entonces el Francisco ni siquiera lo ve, está de acuerdo y le pasan el papel antes para que lo lea usted, lo revise bien. No sabemos si revisamos lo que tiene que hacer, pero el sueldo a mí me favorece, por tanto yo firmo ese compromiso. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Trabajar ese mes completito, ser esforzado, priorizar, trabajar y construir en ese compromiso que yo acepté. Entonces, si lo hago bien, ¿qué va a pasar? Que va a llegar a fin de mes, ni siquiera voy a tener que presentarme porque me van a transferir los 5 millones de pesos. Porque yo trabajé para eso, ¿o no? Entonces, hermano, ese yo creo que es un compromiso que nosotros tenemos así, cumplimos a cabalidad. ¿Pero por qué? Porque eso nos permite tener ¿qué? Casa, auto, comida, vestuario, o sea, todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, por eso yo digo que se cumple más que el otro. Así también nosotros tenemos un compromiso espiritual que nosotros hemos hecho. Ahora, vale saber que nosotros no hacemos compromiso con Dios. Dios hace compromiso con nosotros. Pero Dios no hace con la palabra compromiso, sino de pacto. Dios es un Dios de pacto, porque la palabra es la que vale. Y yo me gustaría que revisáramos 7 pactos que Dios ha hecho con el hombre. Pero no lo vamos a analizar, sino solamente ver que Él cumplió esos pactos. Amén. Y voy a dar la cita bíblica y mi hermana Rosana lo va a estar leyendo. Ustedes solamente lo escuchan, ¿amén? En Génesis capítulo 1, versículo 27-29. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojúzganla, y señoreadla en los peces del mar, y las aves de los cielos,
y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese es el primer pacto que Dios hace con el hombre, con la humanidad. El segundo pacto está en Génesis capítulo 9, versículo 11, 12 y 17. Dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Y dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Ahí ya hace el segundo pacto. Es bueno que lo lean porque es el diluvio, cuando Dios iba a destruir la humanidad. O sea, Dios no hace pacto con una persona, Dios hace pacto con la humanidad. El pacto de Él es para todos. Y ahí Dios, el único que obedeció o aceptó ese pacto fue Noé, que fue el que se salvó con su familia. O sea, fue recompensado por el compromiso que Noé aceptó con Dios. En Génesis capítulo 17, versículos 2 y 11, ahí está el tercer pacto. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Ese es otro pacto que Dios hace con Abraham y Abraham acepta el pacto de Dios. En Éxodo capítulo 19, versículos 4 y 5 está el cuarto pacto. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé como sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ese es el otro pacto que Dios hizo con Israel. El quinto está en número 25, 12 y 13. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. El sexto, Salmo 89, capítulo 3, versículo 4. El anterior es el pacto de Leví. Salmo capítulo 89, capítulo 89 del 3 al 4. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Es el pacto que hace con David. Y el séptimo, en Lucas 22, 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén. Si vemos los 6 pactos, los 6 primeros pactos, Dios hace pacto con la humanidad de palabra. Y eso ya está cumplido, esos pactos ya Dios habló y se cumplió. La idea es que ustedes sepan que Dios sí cumple los pactos. Amén. Y pacto, recuerden que es un compromiso, y que es un compromiso es de priorizar, de trabajar, de construir en la relación o al compromiso que nosotros hemos hecho. El séptimo es importantísimo, porque es muy importante porque es el último pacto que Dios ha hecho. Y este pacto aún no se ha cumplido. Y todos los anteriores, el pacto fue hecho de palabra, pero el séptimo, que es el último, fue hecho con sangre. Amén. ¿Se acuerdan que los pactos humanos se firman con una firmita? O sea, con la manito y el lápiz usted firma. Los pactos, el segundo pacto de Dios eran de palabra. Y este, que es el último, se firmó con sangre. Y no cualquier sangre, sino la sangre de Cristo. Amén. La sangre del Hijo de Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Creador, del Dueño de todas las cosas.
Con esa sangre fue derramada. Hoy en día la gente no le gusta hacer compromiso. La gente le gusta recibir nomás, recibir, pero no dar nada, no entregar nada a cambio. Pero Dios es un Dios de pacto. Por eso yo digo que el pacto es más importante. ¿Por qué? Porque ahí se compromete o la palabra o la sangre, en este caso de Jesús. Y ¿por qué el último pacto? Porque es eterno. Cuando Dios dio el pacto, lo selló con la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo es eterna. No puede Dios retroceder y decir ya no, vamos a invalidar este pacto con la sangre y lo vamos a hacer de otra forma. Porque la sangre ya fue derramada. Y también es porque es el último que le conviene a la humanidad. Es el último pacto que nos permite heredar el reino de los cielos. Mi hermana leyó muchas bendiciones, pero todas las bendiciones que leyó son carnales, son para esta vida, que te va a bendecir tu hogar, tu casa, tu familia, tu trabajo, tus amigos, o sea, todo lo que tiene que ver con esta vida espiritual. Pero el pacto de sangre tiene que ver con vida espiritual. Y nosotros aceptamos ese pacto que hizo, por eso que es importante para nosotros, porque Dios dio ese pacto a la humanidad. Dijo, ya, yo voy a hacer este trato con ustedes. Y nosotros aceptamos voluntariamente, conscientemente. Dijimos, ya Señor, yo te acepto, te recibo como mi único salvador personal y yo voy a priorizar, voy a trabajar, voy a construir en tu relación y en tu reino. Amén. Ese es el compromiso que nosotros firmamos con Dios. Y voy a ver algunas historias bíblicas también que yo elegí, o sea, hay muchas, pero yo elegí algunos. Mateo, ¿quiénes conocen a Mateo? Todos lo conocemos, ¿verdad? Mateo dice la Biblia que era un cobrador de impuestos, que él estaba allí, se sentaba, dice, en los lugares públicos para que la gente viniera y le pagaba. Era como un tesorero real, me imagino yo que. Y dice que él se paraba todos los días, se sentaba en un lugar público, me imagino que en distintos lugares. Pero dice que yo creo que él había escuchado hablar de Jesús, porque Jesús siempre andaba rodeado de multitudes. Pero de esa multitud, un porcentaje nomás le creía, le servía, lo amaba. El otro porcentaje iba porque a lo mejor él hacía cosas diferentes, porque Jesús era distinto. Se vestía distinto, hablaba distinto, diferente, entonces él atraía multitudes. Pero dice que un día Jesús iba pasando como en tantas partes y vio a Mateo que estaba sentado, o sea, estaba trabajando Mateo. Eso hacía en los lugares públicos. Y dice que Jesús le dice, ven y sígueme. Y dice que Mateo dejó su silla, tiene que haber dejado todo lo que tenía ahí y le siguió. También me gusta, esta historia es bueno que la lean por el no era el tiempo, uno lo hace rápido. Pero también escogí la historia de Pedro y Andrés. Ellos eran pescadores, por ende ellos salían de noche a pescar y los peces, ustedes saben que son vivos, le comían las redes, seguramente se las dañaban. Entonces ellos, cuando terminaban su labor de vender los peces o los entregaban, no sé qué es lo que hacían, ellos tenían que remendar las redes. Y me imagino que lo harían frente a los ríos y estaban trabajando. Ellos estaban trabajando, estaban remendando las redes cuando escuchan de Jesús. Y Jesús, para variar, andaba por el camino lleno de gente. Y dice que se acercó y le dijo, ven y sígueme. Y dice que Pedro y Andrés dejaron su trabajo, o sea, dejaron las redes y le siguieron. También tomé el Pentecostés, también me gustó esa historia. ¿Por qué? Porque dice que Jesús, antes de ascender a los cielos, estaba llena de multitud. Y él, antes de ascender, le dijo, quédense aquí, no se muevan de aquí, porque yo voy, pero derramaré de mi espíritu. Y él se fue, y la multitud quedó esperando ahí. Pero la mitad de la gente yo creo que iban a comer a su casa, iban a dormir un rato, pero los que estaban realmente comprometidos, ellos se quedaban allí, porque no quería que se le pasara el tiempo y llegar atrasado.
Entonces, ¿qué pasó? Cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, los que estaban allí lo recibieron. Y también la historia de Pablo. Nosotros conocemos a Pablo. Pablo era como Ricardo. Era jefe de la Guardia Real. Entonces, ya el título era heavy. Yo creo que él tiene que haber sido buen mozo, tiene que haber sido tranquilo, tiene que haber sido, no sé, ya el cargo, el que le hayan dicho, claro, el que le dijera, no, pues, tiene que haber sido un tipo inteligente, yo creo, porque era disciplinado, intelectual. Y yo me imagino que él tiene que haber sido un gallo fuerte, así, andaba a caballo encima, entonces imagínate. Pero ¿cómo lo llamó Jesús? Que se pare. ¿Cómo lo llamó Dios? Dice que lo derribó del caballo. Y cuando se derriba de un caballo, ¿qué pasa? Tiene que haber levantado polvo, tiene que haber andado. Y no solamente conforme con eso, sino que lo llamó, lo dejó ciego. ¿Se imaginan al Pablo imponente, al Pablo al llamado de Dios? Pero Pablo aceptó ese compromiso con Dios. Y Pablo después fue perseguido, fue preso, le levantaron falso testimonio. Yo me imagino que él tiene que haber terminado su vida desastrosamente, porque el Pablo que nosotros conocimos envejeció en la cárcel. Tiene que, más encima era pobre, porque vivía de las limones después de haber sido tan rico. Pero él dijo, todo lo que tenía lo tengo por basura, por el compromiso que Dios hace. ¿Por qué? Porque Dios, él ahora está esperando el galardón, hermano. Todo lo que él tenía no es nada para lo que Dios, lo que él ya ganó, lo que él ya sembró. Amén. Yo necesito que ustedes comparen lo que ganas tú aquí. Cuando uno trabaja, también envejece, también se arruina. ¿Y vive cuánto? 106 años como máximo. Y a duras penas llegamos a esa edad. Pero lo que pasa es que nosotros nos morimos por el compromiso que tenemos con algo humano, con el trabajo diario. Y morimos miserables, pero en Cristo morimos esperando un galardón eterno, hermano, que fue pagado con precio de sangre para que tú pudieras optar a eso. ¿Y por qué esto nos llega a nosotros, hermano? Porque nosotros aceptamos el compromiso. Hay gente de afuera que no lo acepta y ellos pueden vivir su vida feliz. ¿Por qué? Porque no tienen el compromiso con Dios. Pero nosotros sí lo hicimos. Yo estoy seguro que aquí no hay nadie que diga que no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Y al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, aceptamos conscientemente trabajar, construir para una relación personal y para que el reino de Dios se extienda. Bueno, pero no se enojen si que lo mira así, se le van a dar y ya no va a retar. No. Hermano, en Mateo capítulo 22, versículo 23, ahora viene la parte del sello, nuestras firmas. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros sabemos ya lo que Dios nos dio. Las bendiciones espirituales fue que nos llamó, que nos escogió, que nos dio autoridad, que nos llevó a los lugares celestiales, que nos da vida eterna y un sinnúmero de vida espiritual. Dios con la sangre de Cristo ya selló eso. Él no va a retroceder, Él va a cumplir. Pero va a cumplir su parte porque entregó su vida para que esto fuera efectivo. En Mateo capítulo 22, versículo 37, ahí nos da la primera demanda, que dice, amarle con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestro cuerpo, con nuestro ser. O sea, debemos amar a Dios por el compromiso que nosotros hicimos con Él. Debemos amarle con todo nuestro corazón, sin condición. Que nada sea mayor que el amor que yo tengo a Dios. Ni el trabajo, ni la familia, ni los amigos, nada. Él nos demanda amarle con todo. ¿Ruja el león o esté callado?
Nos vaya bien o nos vaya mal, amarle, siempre amarle. Eso demanda de nosotros. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que no hay nada más que agrade a Dios que nuestra fe. Que le creamos que Él existe, que Él es, que lo que Él nos da es mucho más grande que lo que nosotros tenemos acá. Que más encima que lo que tenemos también nos da Él. Porque a veces nosotros creemos que por el trabajo y lo priorizamos. Pensamos que por el trabajo tenemos lo que tenemos y la verdad es que no nos alcanzaría, hermano. Si realmente nosotros nos pusiésemos a pensar, con lo que ganamos acá no nos alcanzaría para vivir como nosotros vivimos. Pero aún así nosotros dejamos de lado el compromiso espiritual por el material. Y cuando hablo del compromiso espiritual, nosotros a veces sí, pero yo el domingo anterior estaba pensando en la iglesia respecto a eso. Y yo decía, Señor, pero nosotros de verdad que cumplimos nuestro compromiso espiritual contigo. Si ahí no estamos faltos. Donde estamos faltos es el compromiso con el reino, con la iglesia. Ahí es donde estamos faltos. Pero bueno, eso más adelante. Dice que nosotros debemos tener fe en Él, debemos creer que Él existe y que Él es. Y que si a nosotros a veces Él no responde a nuestras peticiones o nuestras urgencias, debemos confiar que es porque Él está alineando todo para que nosotros lo recibamos según nuestra necesidad, lo que nos hace bien a nosotros. Porque nosotros a veces pedimos pensando que eso es bueno para nosotros y no recibimos respuesta. ¿Por qué? Porque Dios sabe que eso es lo que tú crees que es bueno para ti, pero nosotros debemos creer que Él sí nos va a dar lo mejor para nosotros. Y acá viene nuestro sello o nuestra firma. En Marcos capítulo 8, versículo 34, dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí está nuestra firma, ahí está nuestro sello. ¿Qué nos demanda Dios entonces? Vivir para Él. Vivir todo nuestro ser, porque cuando ya nosotros dejemos de existir, se acaba nuestra vida y comienza lo que Dios, nosotros vamos a recibir todo lo que Dios no ha cumplido aún con nosotros. Pero nosotros ya no podemos hacer nada, tenemos que cumplir aquí el compromiso que hemos hecho con Dios. Y negarnos a nosotros mismos, y ahí yo pensaba, yo decía, Señor, pero si nosotros nos negamos, porque yo no robo, yo no mato, yo no adultero. Entonces, eso es importante, es mi compromiso. Pero el Espíritu Santo me decía, pero si eso no tuviese consecuencias, ¿realmente tú no matarías? Si tú mataras, si no te llevaras preso, no tuvieras un juicio, no tuvieras un proceso terrible, ¿lo harías? Y yo decía, sí, yo creo que mataría tal cual. Porque somos carnales. Y después decía yo, si no tuviera consecuencia el adulterar, si no me tiraran las maletas a la calle cuando yo adultero, o perdiera a mis hijos, a mi familia, ¿lo haría realmente yo? ¿Lo hago por las consecuencias que esto significa o lo hago porque lo amo a Él realmente? Y yo dije, wow, Señor, o sea, es difícil. Porque a lo mejor si no tuviéramos esas consecuencias, también le fallaríamos en eso. Y eso es negarse a uno mismo. Por ejemplo, yo no voy a matar, no lo voy a hacer, a menos que esté un poquito demente. Tampoco voy a robar, tampoco voy a adulterar. Pero voy a hacer otras cosas que sí dañan también el crecimiento del reino. No voy a trabajar, no voy a construir, no voy a priorizar el reino. Y eso es falta a nuestro compromiso. ¿Qué es negarse a uno mismo? Es lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada. Yo trabajo 8 horas y me pagan 5 millones, pero si trabajo 10 horas me van a pagar 15 millones. ¿Qué voy a preferir? Ganar los 15 millones, no solamente los 5.
Entonces ahí yo me niego a mí misma. Me quedo con los 5 millones y los otros 10 no importa. Pero esas horas yo prometí, yo ofrecí mi vida a priorizar, y muchas veces nosotros no priorizamos, a trabajar y a construir no solamente mi relación con Dios, hermano, sino también con la iglesia, con su reino. Nosotros ese lado siempre lo dejamos detrás. ¿Por qué? Porque a nosotros nadie nos dice que nos matamos, que nos robamos. Cuando yo me niego, cuando llega el día domingo y estoy recansada y priorizo otra cosa que es el descanso. Claro, yo me lo merezco si yo trabajé toda la semana, pero yo tengo que dejar siempre un tiempo para priorizar las cosas del reino también. Amén. Y tome su cruz y sígame. ¿Qué es la cruz? Los amigos, la familia, los compañeros. ¿Por qué? Porque dice, ay, vamos a un cumpleaños. Hermano, es bonito ir a cumpleaños. Yo de hecho el domingo tuvimos un cumpleaños muy bonito. Pero harto tuvimos, en verdad, esta semana nos pasamos. Pero debo priorizar mi compromiso con Dios primero. Amén. Y también disfrutar de esto, pero priorizar las cosas del reino. Ese es mi compromiso. Es como Pablo. Pablo priorizó las cosas, su compromiso con Dios. Y él espera ahora el galardón, pero a veces nosotros decimos sí que a lo mejor Dios no nos paga, a lo mejor es muy poco el salario que Dios nos da pero nosotros aceptamos ese compromiso. Amén. Conscientemente dijimos, Señor, yo te acepto, a lo mejor en un momento de emoción, no lo sé, pero nosotros aceptamos, nosotros dijimos, Señor, yo acepto mi compromiso porque yo te creo que lo que tú me vas a dar es más grande que todo lo que yo pueda vivir. La idea, hermanos, del mensaje de esta tarde es que nosotros revisemos el compromiso que hicimos, o sea, que aceptamos con Dios. Porque nosotros somos patúos, decimos, no, si yo hice un compromiso con Dios, Dios sabe. ¿Y cuándo? ¿Qué le ofrecimos nosotros a Dios? Si nosotros solamente aceptamos lo que Él nos ofrece, lo que Él nos da, y nosotros hacemos para recibir lo que Él nos va a dar. Amén. Y hermanos, son cosas, no solamente cosas para la carne, como leyó mi hermana, sino son cosas espirituales, eternas, santas. Amén. Así que les animo a revisar nuestro compromiso con Dios. ¿Dónde estamos? ¿En el sinónimo o en el antónimo? Porque uno de los antónimos es desentenderse, o sea, de hacerme el loco, como dirían los lolos. Hermanas, Señor les bendiga. Amén.